Bernardo Segura empieza a apretar el paso, va a conseguir la medalla de oro. Bernardo Segura le vuelve a dar el triunfo a la marcha mexicana. Desde el 84 no teníamos oro en los 20 kilómetros marcha. Bernardo Segura, campeón olímpico de México. Bernardo Segura repite medalla olímpica. Kocienowski en el tercero y Noé Hernández en la medalla de bronce. Raúl, un día muy importante para el deporte mexicano. Muy amable, señor presidente, le agradezco y muy gentil. Buenas noches a México, gracias. Gracias. Voy a la antigua. ¿Lo escucha el estudio? ¿Lo escucha todavía? Bueno, pues resulta que Bernardo Segura en ese momento ha sido descalificado porque el juez principal le señaló que tenía acumuladas 3 tarjetas rojas. Ven, Bernardo, ven. Gracias, señor. Efectivamente, Bernardo Segura fue descalificado por 3 tarjetas rojas. No hay problema con la cuestión del doping, ¿no? En las Olimpiadas de Sydney 2000, el mexicano Bernardo Segura llegó primero en la prueba de los 20 kilómetros de caminata. Festejó el triunfo enfundando la bandera tricolor y dio la vuelta olímpica. Sin embargo, cuando terminaba de ser felicitado por el presidente de México vía telefónica, un juez le comunicó que la medalla de oro no sería para él, originando quizás la más intrincada y denigrante historia que haya dado el deporte olímpico. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el ganador fue eliminado 11 minutos después de que acabara la prueba? Eran más de las 2 de la tarde del 21 de septiembre en Australia y más allá de las 9 de la noche en México, cuando millones atestiguaban los últimos instantes de los 20 kilómetros de caminata en la que Noé Hernández y Bernardo Segura peleaban junto al polaco Robert Kocienowski por una de las 3 medallas olímpicas. Nadie más los acompañaba en la punta, por lo que solo debía resolverse quién sería oro, quién plata y quién bronce. Noé Hernández, mismo que portaba el número 2559, fue la sorpresa colocándose por delante de su compatriota Bernardo Segura con el 2569, uno de los favoritos para llevarse la prueba junto a Kocienowski. Ambos venían de ganar medalla olímpica en Atlanta 4 años antes, el europeo oro y el norteamericano bronce. Atención con la similitud en los números de los dos mexicanos, Noé es el 2559 y Bernardo el 2569. Es importante tenerlo presente, ya que más adelante cobrará relevancia. Faltaban poco más de 2 kilómetros para llegar al estadio y Robert Kocienowski lideraba la competencia seguido de Noé Hernández, mientras que por detrás, sin separarse mucho, aparecía Bernardo Segura. Hasta ese momento, uno de los 3 punteros había sido amonestado y ese fue Bernardo, quien recibió la primera advertencia por eso del kilómetro 15. No hay video de ese momento, pero Segura lo confirma en una entrevista con José Ramón Fernández, en la cual incluso sostiene que fue la única amonestación de la que se percató durante toda la prueba. ¿Cuántas amonestaciones sentiste tú o tú viste que te hicieron durante el recorrido? Una. ¿En qué momento? Como por el kilómetro 15. Kilómetro 15, o sea... Recordemos que un andarín es amonestado o se le da una propuesta de descalificación toda vez que sus 2 pies pierden contacto con el suelo o bien si llega a flexionar la rodilla de la pierna que avanza. Conforme al reglamento, acumular 3 amonestaciones amerita la descalificación del marchista y su inmediata expulsión de la pista. Asimismo, en el remoto caso de que sea prácticamente imposible comunicarle su eliminación, esta debe notificársele inmediatamente al término de la prueba. Los 3 protagonistas continuaron su marcha y el polaco recibió su primera amonestación a la hora con 11 minutos y 36 segundos. Ya más cerca del estadio, el broadcaster internacional confundía a Noé Hernández con Bernardo Segura, ubicándolo en el segundo lugar cuando realmente estaba en tercero. Tal vez la similitud en sus números causó el desacierto. Televisión Azteca se encargó de transmitir la señal para México y justamente cuando sus cronistas narraban que Noé no tenía propuestas de descalificación, él y el polaco fueron amonestados. Kocienowski sumó su segunda propuesta y el de Chimalhuacán apenas la primera. Por su parte, a Bernardo, quien seguramente era seguido por todos en su natal San Mateo Atenco, contabilizaba una sola amonestación, la del kilómetro 15, y únicamente le restaban 600 metros para llegar a la meta. Los 3 andarines se aproximaban al estadio, bajaron una pendiente, atravesaron un puente y desembocaron en el tartán del Stadium Australia, donde Bernardo le sacó una amplia ventaja a sus contendientes. El polaco era segundo y Hernández tercero. Finalmente, ante la presencia de miles de espectadores y un montonal de jueces que estaban en la pista, Segura cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de hora 18 minutos y 57 segundos, imponiendo récord olímpico. La plata sería para Robert Kocienowski y el bronce para Noé Hernández.
La alegría de Bernardo era evidente, lloró y abrazó la bandera de México y por supuesto se dio la vuelta olímpica junto a su paisano que también consiguió medalla. Posteriormente se acercó a la zona de prensa y frente a las cámaras dio gracias a Dios por la victoria, aunque curiosamente soltó 4 palabras que ciertamente no se esperan de alguien que acaba de ser campeón olímpico. Doy gracias a Dios por esta oportunidad bonita. La verdad que tal vez no lo merecía por lo que he sido, pero le doy gracias a Dios porque es grande y... ¿Por qué manifestó que no merecía la medalla? Mucha atención porque lo que sucedió a continuación dejó helado a todo México y a los millones que en el mundo seguían la competencia. Cuando Bernardo era felicitado por Ernesto Zedillo, entonces presidente de México, 11 minutos después de haber finalizado la prueba, un juez de nombre Brian Rowe se le acercó para mostrarle una paleta en color rojo, lo cual significaba que estaba descalificado. El oro no iría a su cuello. Al parecer el marchista no se dio cuenta de la situación, sino hasta que su entrevistador se lo advirtió. Bueno, pues resulta que Bernardo Segura en ese momento ha sido descalificado porque el juez principal le señaló que tenía acumuladas 3 tarjetas rojas. Ven, Bernardo, ven. La sorpresa y frustración se apoderaron del andarín mexicano. Su esfuerzo y entrenamiento habían sido en vano. La pizarra electrónica señalaba que Robert Koshenovsky era el nuevo campeón olímpico, Noé Hernández segundo lugar y el ruso Vladimir Andreyev tercero. ¿Por qué el ganador fue eliminado 11 minutos después de concluida la prueba? ¿No se supone que cuando un andarín es descalificado se le debe retirar de la pista o en el remoto de los casos notificársele inmediatamente después de que termina la prueba? ¿Qué fue lo que pasó? Los primeros informes reportaban que Bernardo recibió la tercera amonestación antes de entrar al estadio, o sea que sobre los últimos 600 metros se hizo acreedor a 2 propuestas de eliminación más, mismas que, curiosamente, no se aprecian en las cámaras de televisión. Una situación muy extraña porque en todo momento había camarógrafos siguiendo a los punteros. Ante tal incongruencia, la delegación mexicana rechazó la decisión de los jueces, sin embargo, ya era caso perdido. La papeleta oficial decía que Bernardo había sido amonestado a la hora con 1 minuto, es decir, a la 1:51 de la tarde, luego a la hora con 9 minutos, o sea, a la 1:59 y por último a la hora con 15 minutos, cuando el reloj en Australia marcaba las 2 de la tarde con 5 minutos. Conforme los hechos, declaraciones y evidencias, la primera amonestación es correcta, pero la segunda es un misterio porque nadie la vio y no está en las cámaras. Estamos frente a donde está el tablero precisamente de las amonestaciones. Y en el tablero tú... Tenía una. Tenías una. Si yo hubiese tenido 2, créanme que yo no hubiese peleado por la de oro. O sea, arriesgas menos. No arriesgo, simplemente me conformo con la plata o con el bronce, con tal de obtener 2 medallas para México. Pero al saber que nada más tenía una, bueno, tengo la fuerza suficiente para pensar en la de oro. Y como nunca vi esas famosas amonestaciones, bueno, corrí el riesgo. Pero, ¿qué hay de la tercera propuesta, la cual supuestamente se dio a la hora y 15 minutos de prueba? El juez principal, Brian Rowe, sostuvo en una conferencia de prensa posterior que Bernardo fue descalificado desde antes de entrar al estadio, solo que los reportes de advertencia de descalificación llegaron después de que los atletas pasaron la zona donde físicamente ya no se les puede eliminar, que es donde terminan el circuito para ingresar al estadio. Por lo tanto, ya no podrían mostrarle la expulsión sino hasta terminar la prueba. Una versión extraoficial sostiene que erróneamente a Segura le contabilizaron una amonestación que no era para él, la tercera. Esta corresponde a Noé Hernández, quien vio el cartón preventivo a la hora con 14 minutos y 55 segundos, solo 5 segundos antes de que supuestamente Bernardo viera la suya. ¿Recuerdas la similitud entre los números de ambos marchistas? ¿Te acuerdas que el broadcaster oficial se equivocó poniendo a Bernardo en segundo lugar cuando en realidad iba en tercero? Se especula que confundieron los números y la amonestación de Hernández fue para la cuenta de Segura. Ahora, ¿por qué tardaron tanto tiempo en descalificarlo una vez que concluyó la competencia? En total transcurrieron 11 minutos hasta que Brian Rowe le mostró la paleta roja que le arrebató la ilusión. El árbitro central argumentó que le avisaron de la determinación 1 kilómetro antes de que Bernardo llegara al estadio, pero que no escuchó bien porque en esos momentos pasaba un helicóptero. Más tarde se percató de su error y fue a impartir justicia cuando Segura estaba hablando con el presidente, 11 minutos después de acabada la prueba. El presidente de la Comisión Nacional del Deporte, Ibar Cisniega, junto al presidente del Comité Olímpico Mexicano, Mario Vázquez Raña, y Felipe Muñoz, secretario técnico de la Federación Internacional de Atletismo Amateur, presentaron ese día 4 apelaciones fundamentadas en que a Bernardo no se le notificó de la segunda advertencia y que los jueces violaron el reglamento al comunicarle la decisión mucho después de finalizada la competencia, cuando debió ser de inmediato. Ninguna apelación procedió.
Después sucedió un acontecimiento que iba a presentarse para interpretaciones de todo tipo. Primero, Mario Vázquez Raña le prometió a Bernardo que iba a ir hasta las últimas instancias para que le dieran su medalla. No obstante, de manera sorpresiva, al día siguiente en una conferencia de prensa y muy molesto, lo calificó de mentiroso, de hacer una gran campaña haciéndose el mártir. Afirmó que Bernardo sabía de su descalificación y que había violado las reglas. Por su parte, el andarín acusó al titular del Comité Olímpico Mexicano de recibir indicaciones del Comité Olímpico Internacional para detener su protesta. De lo contrario, desaparecerían a la caminata del programa de los Juegos Olímpicos, lo que hubiera sido fatal para México, que entonces era una potencia en esa disciplina, la que más medallas le ha dado al país en Juegos Olímpicos. Gran conmoción y revuelo causó todo este lío, lo cual aprovechó un programa de televisión para invitarlo y someterlo a un detector de mentiras. La prueba, que casi paralizó a medio país con tal de saber el resultado del examen, la pasó sin problemas. Tiempo después, el Comité Olímpico Internacional aceptó que actuó de manera incompetente, pero no cambió su decisión. ¿Tú qué opinas? ¿Bernardo Segura es un mentiroso y continuó en la prueba pese a saberse eliminado? ¿O crees que los jueces cometieron una terrible equivocación confundiendo los números de Bernardo y Noé? Hasta aquí llegamos por esta edición. Si te gustó el video, regálanos un like y compártelo con tus amigos, así nos ayudas montones para seguir generando contenido. También te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones pulsando la campanita, así recibirás una alerta cada vez que publiquemos una nueva historia. Nos vemos pronto para otro espectacular viaje por todos estos acontecimientos que han marcado el mundo deportivo. Hasta la próxima.